En esta oportunidad presentaré para ustedes C++ Builder más Rap Server, la combinación perfecta para soluciones de backend. Soy Luis Felipe González Torres, MVP Embarcadero. Ahí está mi correo y ese es mi blog. Agenda. Rap Server, solución multicapas. C++ Builder, solución para desarrolladores C++. Rack Server, solución multicapas. ¿Cómo definimos a Rack Server? Es una arquitectura multicapas. Es una arquitectura que te permite crear, publicar y administrar APIs basadas en REST. Es un middleware de integración, porque a través de él podemos conectar aplicaciones, clientes, móviles, conectarnos a servicios cloud, conectarnos a bases de datos enterprise, conectar dispositivos de Internet de las cosas. Y es un application services. Bien, a través de Rap Server tenemos centralizado todo esto: acceso a base de datos enterprise, integración a dispositivos IoT, notificaciones push, integración a plataformas cloud, administración de usuarios y grupos, APIs de análisis, gráficos de cómo van las peticiones REST, acceso a bases de datos, fácil de administrar y muy fácil de ponerlo en producción. Ok. Rack Server puede ser publicado en cloud fácilmente. Simplemente es un componente que vas a publicar en un IIS en Microsoft o vas a publicar en un Apache en Linux. ¿Ok? Si tienes un servidor cloud, lo puedes publicar. ¿Cómo está estructurado realmente? Si vemos la imagen de la izquierda, yo puedo tener cualquier tipo de clientes conectado a Rap Server. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Simplemente porque él está basado en REST. ¿Ok? Rack Server internamente lo que va a tener, vamos a ver en un momento en el demo, lo que va a tener son unos packages que pueden ser hechos en C++ o pueden ser hechos en Delphi. Y él como tal tiene una consola de administración donde vemos el tracking de usuario, el análisis de las APIs. ¿Ok? Él como producto ya incluye un Interbase Server. Sin embargo, es posible conectarse con FIDAT a la mayoría de los motores de base de datos que existen. Adicionalmente tiene características de Bus Provider, que básicamente es Backend as a Services. ¿Ok? Tú puedes tener un backend como servicios. Muy bien. Realmente fácilmente podemos exponer nuestras APIs personalizadas que se traducen en unos packages de Delphi o de C++ que terminan siendo unos archivos BPL. Ofrece manejo de usuarios, grupos, análisis, acceso a base de datos, entre otras cosas. Es muy fácil crear un recurso usando un package. Y aquí vemos cómo sería la arquitectura o cómo es la arquitectura. ¿Ok? Tengo mis clientes conectados a través de HTTP con API REST. Tengo el servidor RAS Server. El servidor RAS Server se comunica con la base de datos y la consola se comunica con la base de datos, que en este caso se refiere a una base de datos Interbase. Esta consola muestra el análisis de todo lo que está ocurriendo. Bien. Adicionalmente, Rack Server como producto no necesariamente tiene que depender de un Delphi o de un C++ Builder. Sin embargo, es la única forma de exponer los recursos a través de VPLs. Él también tiene acceso a APIs REST, como cualquier producto que tiene APIs REST. Veamos, por ejemplo, aquí en esta documentación, si nosotros vemos recursos de usuario, nos damos cuenta que hay unos endpoints que él disponibiliza. Bien, getUser, que es una petición get, va a traer todos los usuarios, y más abajo vemos su estructura JSON de la información que él va a traer. Igual con los usuarios, igual ocurre con los grupos, es el mismo concepto, solamente con unos nombres distintos, pero es
básicamente un producto que está diseñado para responder e interactuar con los clientes a través de unas APIs REST. ¿Ok? Y así todos los elementos. El tema del push, de los recursos de push notification, pues básicamente dependen de un CEN basado en una configuración que se debe hacer, y es un HTTP post y es capaz de enviar notificaciones a las instalaciones que están allí. Básicamente las instalaciones que tenemos por aquí son esos recursos de Android o iOS que en el proceso se registran cuando obtienen el token para el push notification y hacen el proceso de registrarse. ¿Ok? Aquí vemos que hay un device token. Bien, aquí vemos el tipo de dispositivo que se está registrando y así sucesivamente. Muy bien. Ok. Entonces, lo que acabamos de ver es que también es posible accesar al RAP Server a través de sus APIs que ya con estar ejecutándose están disponibles. Bien, C++ Builder, solución para desarrolladores C++. ¿Qué se puede desarrollar con C++? Podemos desarrollar aplicaciones web, aplicaciones basadas en SOAP, aplicaciones multicapas FileMonkey, aplicaciones BCL, podemos hacer packages, podemos hacer librerías dinámicas, podemos hacer librerías estáticas, podemos hacer servicios de Windows, aplicaciones Single Document Interface y Multiple Document Interface, podemos hacer servidores DataSnap REST, podemos hacer componente con Plus, y en el caso que nos compete hoy podemos hacer los packages de RAP Server. Adicionalmente, C++ Builder o C++ Builder Delphi RA Studio incluye Gerrit, que nos permite tener librerías disponibles. Librerías que son de terceros pagas, librerías que son open, y realmente hemos evolucionado en el tiempo y cada vez estamos incluyendo más librerías al producto. En esta lámina específica estoy mostrándoles el set de componentes que básicamente se usa para interactuar con RAP Server. No tenemos suficiente tiempo para hacer unos ejemplos de cada uno de ellos, pero vamos a tratar de ser lo más preciso y claro posible. Bien, ya vimos que era posible interactuar con usuarios, grupos, etcétera, a través de API REST haciendo peticiones POST, peticiones GET, peticiones PUT o peticiones delete para este proceso. Sin embargo, ya el concepto de C++ Builder está orientado a componentes. Entonces él ya tiene unos componentes que yo simplemente arrastro, le pongo unas propiedades y simplemente quedan perfectos. Muy bien, visto esto, veamos entonces el tema de los ejemplos. Ok, en este caso tenemos preparado unos ejemplos. Vamos a explicar cómo funcionan estos ejemplos rápidamente. Bien, aquí en este proceso de ejecución lo que ocurre es que yo estoy levantando el RAP Server. Ok, bien, empecemos con este cliente que tenemos aquí. Este cliente que tenemos aquí es capaz de obtener los usuarios registrados en RAP Server y de crear nuevos usuarios. Vamos a ponerlo aquí. Estos son los usuarios que están registrados. Vamos a poner demo user y vamos a ponerle demo pass y vamos a crearlo. Veamos si efectivamente se creó. Efectivamente fue creado. Vámonos a la consola para que veamos realmente dónde están estos usuarios. Aquí dice que hay 4 usuarios y aquí está el usuario que acabo de crear. Bien, este es el usuario que acabo de crear. Perfectamente. Vámonos a los grupos. Aquí yo tengo 2 grupos. Si yo me voy al cliente que tengo allí de demo y me pongo en grupo y de pronto agrego un grupo adicional y le digo crear, consulto los grupos y aquí tengo el grupo.
Si se dan cuenta, aquí hubo una invocación donde se está creando ese grupo. Si voy a la consola y abro la consola aquí en el navegador, perdón, y refresco, yo tengo ya el grupo que acabo de crear, que es este grupo que tengo aquí. No tiene ningún usuario agregado, pero está bien. Lo que quiero que entiendan es que con un componente, que fue lo que pusimos, que es lo que arrastramos de la paleta, vamos a ver el formulario. Yo coloqué un componente MS Provider, al cual le tuve que decir cuál fue el host y el puerto donde él está escuchando. Un componente de autenticación, al cual le tuve que dar el usuario y el password, y también está asociado al provider. Ok, y aquí tenemos unos componentes interesantes. El backend group es un componente que básicamente lo asocio a el componente de autenticación y al provider, y él ya, a través de él, automáticamente yo puedo obtener los grupos. Bien, si yo voy aquí, se dan cuenta que a través de ese componente yo obtuve los grupos. Bien, aquí hago un backend query group execute, perdón. En este caso utilicé fue este componente de backend query. Este componente de backend query, aquí tienes la opción de qué es lo que quiero traerme. Quiero traerme los grupos. Muy bien, ¿cuál es el provider que voy a utilizar? Y van a ver que lo único que hizo fue hacer un execute. Al hacer el execute, yo me voy al backend query y obtengo a través de un JSON array los grupos que están allí. Y aquí estoy recorriendo el JSON array y colocando el grupo main. Muy simple. Ahora, a la hora de crear un usuario, pero de crear un grupo, ¿qué fue lo que hice? Utilicé el componente backend grupo y obtuve el backend group API. Y a través del backend group API yo creé el grupo pasándole un nombre y automáticamente el grupo fue creado. Muy simple. O sea, solamente colocar el componente. En el caso de los usuarios exactamente lo mismo, solo que es un backend query de usuarios. Más que de usuario, es un componente que es un tBackend query, ¿sí? Pero en backend service le configuramos que el servicio que está expuesto en el wrap server que él va a obtener se refiere a los usuarios y obtiene a los usuarios. Perfecto, bastante sencillo. Aquí simplemente esta aplicación interactúa con el wrap server a través de los componentes que ya tenemos allí en las paletas, que solamente tenemos básicamente que arrastrar. ¿Ok? Aquí tenemos los componentes que solamente arrastramos para tal fin, y los que son de backend as a services, que no solamente interactúan con el wrap server, también son capaces de utilizar otros providers como Parser o Kimbe. Bien, y si hay otro provider en el mercado, pues podemos hacer una herencia de estas clases de los providers y hacer la implementación. Estos providers básicamente lo que hacen es peticiones HTTP con unas firmas de JSON específicas. Bien, ahora pasemos al otro ejemplo que tengo aquí. El otro ejemplo es este demo. Vamos a ver su código para que veamos qué es lo que hay. Y hay un employee resources. Bien, este employee resources tiene una conexión. Bien, y yo estoy utilizando, aquí está la información del recurso, aquí tenemos get item, put item y delete item, y tenemos el get como recurso que me trae todos los empleados, me arma un JSON array y me lo devuelve. Bien, aquí en el body del response. En este caso el get item que tengo aquí, recibe un ítem como parámetro, este señor, y simplemente me sirve como clave primaria para obtener cuál es el employee correcto. Aquí me estoy conectando a una base de datos de Interbase. Aquí tengo una implementación del post que la utilicé para hacer una inserción, y tengo una implementación del put que la utilicé para hacer un update. ¿Ok?
La implementación del delete simplemente no está hecha. Sin embargo, vemos que aquí viene el item, que podría ser la clave primaria, y en función de eso voy y borro el registro. Ahora yo voy a ejecutar, permítanme cerrar esto, y yo voy a ejecutar este demo. Este demo que está aquí está hecho, ¿verdad? Si vemos, él tiene que haber cargado un recurso llamado employee, aquí está. Entonces este demo no lo vamos a ejecutar o no le vamos a hacer un cliente. Vamos a imaginar que yo estoy publicando un RAP server para que gente utilizando cualquier tipo de plataforma, cualquier desarrollador de cualquier plataforma, sea capaz de interactuar conmigo a través de las API REST. Entonces voy a utilizar un señor llamado REST Debugger. Me voy a colocar en get, voy a colocar la IP y voy a colocar el puerto, que en este caso es 8080, y el recurso se llama employee. Y si yo hago una invocación, van a ver que lo que hizo fue traerme toda la información de mi tabla conectada a base de datos. Entonces vamos a suponer que voy a buscar el recurso 5. Entonces le digo employee 5, le digo buscar, y se dan cuenta que trae el recurso 5. Ahora yo voy a modificar este recurso en base y voy a utilizar para la modificación put. Recuerdan, paso el 5, application JSON, voy a copiar lo que está allí y voy a cambiar el nombre y le vamos a llamar Pedro Antonio, ¿sí? González. Más criollo no puede ser. Le damos send, lo modificó perfectamente porque así está parametrizado la respuesta. Cuando él hace put, que es este caso, le estamos diciendo sí señor, si no hay error, devuélvame simplemente un error code de 0. Ahora consultemos nuevamente en get ese que acabamos de cambiar y le damos send. Si se dan cuenta, ahora se llama Pedro Antonio González. Está de más verificar la base de datos de Interbase, pero efectivamente debe estar cambiada. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto y voy a hacer un demo. Ya en este caso, este demo que vimos aquí es un cliente que interactúa con el RAP server para manejar usuarios, grupos, etcétera, utilizando los componentes bien. Una invocación aquí, un package simple demo BPL, que básicamente lo que hace es simple publicar un recurso en el RAP server para que cualquier desarrollador capaz de entender cómo funciona un servidor REST pueda interactuar con él, y lo acabamos de ver a través del REST Debugger. Ahora vamos a hacer un servidor particular que permite hacer una aplicación conectada a RAP server, tecnología embarcadero pura, porque esto lo hace a través de FileDAT y a punta de componentes. Son bastantes componentes, pero vamos a hacer esto rápido. Vamos a adicionar un nuevo proyecto, lo vamos a poner aquí, le vamos a decir que es un proyecto RAP server, lo vamos a crear con recurso y lo vamos a llamar FileDAT demo, tipo data módulo. Pongámosle todas las opciones, y esta opción que tenemos aquí que se llama Database Spawn, que es la importante, la vamos a seleccionar y vamos a seleccionar una base de datos, que tengo la misma base de datos Interbase que se llama Employee, y le voy a decir a este señor expóngame con API REST todas las tablas de esa base y le doy finalizar. Muy bien, ya está hecho. Aquí voy a poner un componente adicional solamente, punto. Voy a agarrar este proyecto, lo vamos a salvar porque también debo salvarlo porque van a tener disponible el código fuente. Ok, entonces aquí voy a colocar ese señor basado en FileDAT, lo vamos a llamar FileDAT Resources, es el nombre de la unidad, y el proyecto lo vamos a llamar FileDAT Resources Demo. Simple.
Vamos a ejecutar, asegurémonos de bajar el server que tenemos allí y vamos a ejecutar. Y vamos a ver ahorita rápidamente qué es lo que ocurrió. RackServer expuso a través de ese VPL, de ese package que acabo de hacer en CMake Builder, un recurso llamado FileDAC-Demo, y ahí están todos los endpoints, country, etcétera, customer, bla bla bla, employee, etcétera. Ok, ya está completamente todo expuesto. Listo, dejemos el servidor arriba. Y esto fue lo que él hizo para nosotros. Aquí no hay ninguna línea de código. Lo que hay ahí son puros componentes que están expuestos. Y aquí tenemos cómo se llama el recurso. Y aquí tenemos otros elementos de resource fix, DSR country, etcétera, 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 que tenemos allí. Perfecto. Es importante entender qué es lo que tenemos de este lado, porque vamos a hacer el cliente rápidamente, por lo menos que nos traiga la información de country de una manera simple. Entonces voy a adicionar un nuevo proyecto, que va a ser un proyecto BCL. Vamos a salvar ese proyecto BCL también en la ruta que tenemos diseñada para esto. Y aquí tenemos bien UFRM main y lo vamos a llamar FileDAC-Resource Client Demo. Punto. Está como grande el nombre, pero no importa. Vamos aquí a ponerle esto un nombre. ¿Sí? Ok. Y aquí voy a empezar a arrastrar componentes de conexión. El MS Provider. Necesito colocar este MS Provider. Tengo que ponerle el host, que en mi caso es mi máquina. Es localhost, y tengo que colocarle el puerto donde está escuchando el MS. Verifiquemos si está escuchando. Perfectamente, está conectado. Coloqué el primer componente, que es la conexión. Ahora voy a colocar otro componente que se llama EMS FileDAC Client 1, que la vamos a asociar al provider. Como se darán cuenta, aquí me falta todavía un Schema Adapter y un Authorization Component. Vamos a buscar el Authorization Component, que es este señor que tenemos aquí. Este Authorization Component se conecta al provider y vamos a utilizar el usuario que tenemos, que es test, y el test base. Ese es el usuario que me crea por defecto el RackServer cuando se ejecuta su configuración la primera vez. Entonces yo ya tengo unos componentes aquí. Ahora me falta todavía un señor llamado Schema Adapter. Entonces voy y busco el Schema Adapter, fd Schema Adapter. Este Schema Adapter lo asocio a este componente. Muy bien, está asociado al componente. Ahora yo necesito otros componentes adicionales. Necesito un Table Adapter. Ok, tengo el Table Adapter. Necesito un FDM Table, que es el que se va a conectar al data source que voy a colocar ahorita. Este Table Adapter lo asociamos a el Schema Adapter. Ahora viene el detalle. Él tiene un .stable-name. Ok, este .stable-name, ¿de dónde lo vamos a sacar? Vamos a irnos aquí. Y en el caso de esto vamos a trabajar con country. Entonces este señor que está aquí, QRY country. Voy y aquí coloco ese nombre, QRY country. Este componente EMS FileDAC Client tiene un recurso. ¿Cuál es el recurso que nos compete para llamar a country? Aquí tenemos que se llama country y aquí se llama el resource name más este country que está aquí. Entonces nos copiamos esta información que tenemos aquí y complementamos aquí el recurso y le ponemos country. ¿Ok? Ahí ya tenemos complementado el recurso que él va a invocar. Bien, tenemos el adapter. El adapter tiene la información, perdón, el table adapter está conectado. Y ahora nos vamos a conectar en otro componente que es el FDM Table. El FDM Table lo tenemos que conectar aquí al Table Adapter y por la arquitectura él tiene que ser cache update.
lo tenemos como caché update. Ahora vamos a colocar los elementos de conexión, los elementos visuales, perdón. Vamos a colocar un DB Grip. Coloco un DB Grip aquí. Bien. Voy a colocar un Navigator. Ok, vamos a colocar un Navigator aquí rápidamente. Y voy a colocar un botón a través del cual voy a hacer la ejecución de obtener los datos de esa tabla country. Ok, muy bien. Entonces este botón le vamos a decir obtener datos, ¿sí? Y estando en ese botón le voy a dar doble clic. Bien, y voy a colocar EMS, voy a colocar el componente EMS FIDA que tengo allí. Esperemos que lo busque. EMS FIDA Client, y le voy a decir get data. Ok, solamente get data, ve la única línea que estamos colocando. Bien, tengo que asegurarme también de colocar un componente que es importante, que es el componente wait, perdón, componente tfd with wait cursor, y adicionalmente un componente JSON link. Bien, ahora salvo, ahora ejecuto y vamos a ver si esto funciona perfectamente. De pronto alguna propiedad me faltó, pero debería de funcionar. Y ya sé qué me faltó hacer. Si yo tengo este señor, lo tengo que asociar a un data source y no he puesto todavía el data source. Ok, el data source es el componente que me permite conectar el dataset adapter, ok, a un componente visual. Bien, y en este caso también le vamos a asociar el data source. Ok, ejecutemos. Vamos a darle a obtener datos y aquí están los datos perfectamente traídos a través de los componentes que se conectan al RAS server y utiliza la tecnología FIDAT para hacer el proceso. Muy bien. Como conclusión simple, RAS server más C++ Builder es una combinación perfecta para el desarrollador C++. Ok, recursos adicionales básicamente son links del Don Wiki de embarcadero.com que están bastante buenos. Y bueno, muchas gracias.